buenas tardes y gracias por venir a esta comparecencia de prensa tras la Junta de Portavoces para ordenar el último pleno. Terminaba la portavoz socialista con una contradicción, diciendo que no trabajamos para acabar valorando el decreto ley de medidas urbanísticas en materia de energía y de función pública del Gobierno de María Guardiola. Por lo tanto, lo que demuestra que el Gobierno de María Guardiola está trabajando en lo que realmente le importa a los extremeños, que es solucionar sus problemas, que es poner medidas, como en este caso, que van a facilitar y que van a agilizar la construcción de viviendas en Extremadura. Un decreto ley que ha aprobado el Gobierno de María Guardiola y que tiene que convalidar la Asamblea de Extremadura, que se presenta por responsabilidad con los extremeños y por responsabilidad con los alcaldes de Extremadura. Y también con un compromiso claro, que es seguir trabajando en las políticas de vivienda, seguir trabajando en las medidas que favorezcan la vivienda, la construcción de viviendas en nuestra región, política que el Gobierno de María Guardiola lleva poniendo en marcha desde el inicio de la legislatura. Como digo, en primer lugar, por responsabilidad con los extremeños, para favorecer la construcción de vivienda y seguir atajando un problema que está impidiendo que muchos extremeños tengan acceso a la vivienda debido a la normativa, debido a esa Ley Nacional de Vivienda que está frenando nuestro mercado de vivienda. Pero también se hace por responsabilidad con los alcaldes. Son 266 municipios los que se van a beneficiar con la puesta en marcha de este decreto ley, municipios que no tienen plan general de ordenación y que les exige la LOTUS. Por lo tanto, si este decreto no se convalidase, alguien tendría que explicarle a los alcaldes de esos 266 municipios que grupos parlamentarios no quieren facilitar su gestión, no quieren reducir la burocracia, no apuestan por la simplificación urbanística y la creación de viviendas en Extremadura. Porque la actual ley de vivienda del Partido Socialista única y exclusivamente trae problemas, retrasos y burocracia. Y es contra eso, contra lo que el Gobierno de María Guardiola quiere luchar. Y por eso esperamos que este decreto se haga convalidado, porque sigue apostando por una política de vivienda que facilita el mercado, que junto a las medidas fiscales que ha puesto ya el Gobierno de María Guardiola, más las ayudas directas, más la simplificación urbanística, más la construcción de viviendas, más el apoyo a los mecanismos de financiación para que los jóvenes puedan también adquirir una vivienda, está completando el abanico de acciones, de medidas y de propuestas del Gobierno de María Guardiola para facilitar el acceso de vivienda en nuestra región. Porque gracias a este decreto podremos facilitar lo fundamental para poder tener una vivienda, que es el suelo. Si no hay suelo, no hay vivienda, y ahora mismo hay muchos municipios que se encuentran con problemas para tener suelo urbanizable, y lo que estamos haciendo con este decreto ley es ayudarles a que puedan salvar ese escollo. Un decreto que también mira a la cara a los funcionarios y en concreto a los funcionarios interinos. Con este decreto se amplía los contratos temporales, se amplía esa regla del 3+1, dándoles 12 meses más. Por lo tanto, no entendemos que ningún grupo parlamentario pueda ponerle una sola pega a este decreto que está dando respuestas a demandas de los funcionarios interinos. No entenderíamos que alguien con esa excusa no apoyase que Extremadura tenga mejoras en vivienda y que los funcionarios interinos vean reconocidas sus demandas, como está haciendo el Gobierno de María Guardiola. En la mañana de hoy hemos escuchado también hablar a diferentes grupos parlamentarios, entre ellos a la portavoz de Unidas por Extremadura, que ha decidido socializar el problema de la corrupción a todas las instituciones, cuando el problema de la corrupción es intrínseco al Partido Socialista y es intrínseco al Gobierno de Pedro Sánchez. Por cierto, Gobierno del que representantes de Unidas por Extremadura forman parte. Si a Unidas por Extremadura le preocupa la corrupción, lo primero que tiene que decir a sus compañeros de grupo parlamentario que pertenecen a Izquierda Unida es que se salgan del gobierno corrupto y no lo mantengan como están haciendo. Porque Unidas por Extremadura y la señora de Miguel mantiene esa doble vertiente que cuanto le interesa no apoya a Pedro Sánchez y cuando le interesa se agarra a él. Pues ahora mismo, si España tiene un gobierno corrupto es porque tiene socios de gobierno, como es Sumar, donde está Izquierda Unida, donde están los miembros de Unidas por Extremadura, que lo están manteniendo.
Porque nosotros le hemos pedido a Pedro Sánchez que dimita. Porque nosotros le hemos pedido a Pedro Sánchez que convoque elecciones de una vez por todas. Porque han pasado 24 horas del mayor esperpento público que hemos podido ver en el día de ayer. Esperemos que Pedro Sánchez ya haya podido comer, cenar y desayunar, porque ayer su única preocupación es que eran las 5 de la tarde y no había comido. Pero no le preocupa absolutamente para nada darle la voz a los españoles. Le preocupa no perder el sillón, porque ayer lo dijo claro: no convoco elecciones porque las voy a perder. No convoco elecciones porque no tengo la confianza de los españoles. No convoca elecciones porque los españoles le desalojarían de la Moncloa, dándole la victoria electoral otra vez al Partido Popular. Y esto lo que hace es atacar directamente a los pilares fundamentales de la democracia. Porque cuando hay un presidente que está rodeado por la corrupción, cuando hay un presidente que en su partido los 2 secretarios de organización han sido apartados por corruptos y por estar constantemente jugando a acciones totalmente deplorables. Cuando tiene un gobierno donde su Ministerio de Fomento ha sido la piedra angular de la corrupción en este país, Pedro Sánchez tiene que irse. Y se tiene que ir democráticamente, expulsado por los españoles en unas elecciones. Pero prefiere seguir siendo el capo de la mafia. Prefiere seguir siendo el líder de la política torrente, vomitiva, asquerosa y repugnante, como hemos podido ver estos días, como hemos podido escuchar cómo sus compañeros de partido hablaban de las mujeres como si fuesen mercancía. Y todavía no ha asumido responsabilidades en primera persona. Y esa responsabilidad que tiene que asumir Pedro Sánchez es dimitir y convocar elecciones. Y yo le quiero recordar a Pedro Sánchez que decía que las elecciones son cada 4 años y no se adelanta. ¿Por qué adelantó Pedro Sánchez las elecciones en las elecciones generales en el año 2023? Para intoxicar la conformación de gobiernos autonómicos, para intoxicar la conformación de gobiernos municipales. En resumen, única y exclusivamente por interés propio y por interés político del Partido Socialista. Pues ahora por interés de todos los españoles, ahora por interés de la limpieza democrática, ahora por interés de la limpieza y de la lucha contra la corrupción, lo que tiene que hacer Pedro Sánchez es dimitir e irse y dejarse de mandar cartas, porque es la tercera carta que ha mandado Pedro Sánchez. Primero con la imputación de su mujer, la segunda cuando su mujer fue a declarar y ahora cuando sus secretarios de organización están investigados por casos de corrupción que nos están a todos dando tremendo asco. Y ante todo esto, seguimos sin escuchar al secretario general del Partido Socialista de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, que sigue escondido, que sigue sin decir nada, que sigue sin dar la cara, porque ayer mandó a su portavoz a intentar decir que ha habido contundencia en la respuesta del Partido Socialista. Cuando llevamos meses viendo los casos de corrupción que están rodeando al presidente del Gobierno y a Pedro Sánchez. Y el presidente del Gobierno y Pedro Sánchez aún no ha tomado ni una sola decisión. Pero es que Miguel Ángel Gallardo, con toda la valentía que tiene para quitarse de en medio 5 compañeros y coger el aforamiento en esta asamblea, todavía estamos viendo que no tiene la valentía de levantar la voz contra Pedro Sánchez. Valiente con sus compañeros, manso contra Pedro Sánchez. Y en otro orden de cosas, estamos viendo en el día de hoy, se están sustanciando las comparecencias en torno a la Ley de Concordia en la Comisión de Cultura. Estamos siguiendo las comparecencias con mucho detenimiento y se están produciendo comparecencias que están dando la razón al Partido Popular. Estamos viendo cómo la Ley de Concordia del Partido Popular está siendo socialmente aceptada porque la sociedad quiere entendimiento y no quiere enfrentamiento. Quiere concordia y no quiere leyes que reescriban, no quiere leyes que señalen, no quiere leyes que separen. Estamos escuchando a historiadores y autoridades que han comparecido y están compareciendo en esta comisión mostrando su conformidad con esta ley, dejando atrás el sectarismo, dejando atrás el revanchismo. Quieren una ley que incluya y no que excluya, que reconozca a todas las víctimas, que se siga trabajando en la localización, en la investigación y en las exhumaciones sin señalar
y sin apartar absolutamente a nadie. Una ley de concordia del Partido Popular, donde el Grupo Parlamentario Vox aceptó nuestros postulados, huyendo del frentismo y el revanchismo que pretendían con su ley. Una ley que reconoce a las víctimas del terrorismo. Y hemos podido escuchar a la Asociación de Víctimas del Terrorismo comparecer en esta comisión agradeciendo que las víctimas del terrorismo hayan sido reconocidas en esta ley de concordia, porque no hay máximo exponente que las víctimas del terrorismo para reivindicar la concordia. Por eso, esta ley recoge los espíritus de la transición y de la Constitución, sus valores y principios, para seguir construyendo una España en la que todos quepamos y a nadie se excluya, como hacía la Ley de Memoria Histórica del Partido Socialista. Y esto es lo que yo os quería trasladar y a su disposición. ¿No? Pues muchísimas gracias y que tengáis buen día.